Continuamos con el segundo capítulo. Han pasado 20 años desde la muerte del héroe Himmel. A las afueras de la ciudad santa de Stral, Frieren camina en silencio, avanzando sin prisa entre recuerdos que no se desvanecen. En su camino, una niña se le acerca y le pregunta qué busca. Frieren responde que está buscando el hogar de Heiter. La niña guía a Frieren hasta la casa. Al llegar, Heiter aparece en la puerta y Frieren, algo sorprendida, comenta que aún sigue con vida. Heiter responde con una sonrisa tranquila, diciendo que es difícil morir de forma atractiva. Al entrar, Frieren menciona que había comprado alcohol para su tumba, pero al verlo con vida decide ofrecérselo. Heiter responde que ya no bebe, lo que sorprende a Frieren, aunque ella comenta que aún así duda que los dioses lo perdonen. Frieren entonces pregunta quién es la niña. Heiter revela que su nombre es Fern, una huérfana de la Guerra del Sur. Frieren comenta que Heiter nunca fue del tipo que salva a otros, pues después de todo no es Himmel. Heiter le pregunta a Frieren por qué ha venido. Ella responde que solo estaba de paso, intentando reencontrarse con todos aquellos que conoce en su camino hacia su destino, y que le debe mucho por lo que desea devolverle ese favor antes de que muera. Entonces, Heiter le pide si podría hacerse cargo de su discípula, pues cree que ella posee el talento necesario para convertirse en maga. Frieren se niega. Dice que sería una carga demasiado grande, ya que la mortalidad entre los magos aprendices es alta, y no quiere arrastrarla hacia un destino peligroso. Al escucharla, Heiter decide hacerle otra petición. En el sótano, Heiter saca un grimorio que encontró en el cementerio del sabio Ewig, el cual contiene hechizos de resurrección e inmortalidad. Frieren dice que no puede imaginar que una magia así exista. Heiter le pregunta si puede descifrarlo, y ella responde que el cifrado está hecho con imágenes, algo común en esa época, y que tal vez le tome 5 o 6 años lograrlo. Frieren le pregunta entonces qué hará después y si acaso no había aceptado la idea de la muerte. Heiter explica que tiene 2 razones. La primera es solo para presumírselo. La segunda es más honesta. Ahora teme a la muerte más que antes. Aclara que no desea la inmortalidad, solo un poco más de tiempo. Luego le pide a Frieren que, cuando tenga oportunidad, le enseñe algo de magia a Fern, ya que él no puede hacerlo como sacerdote. Frieren acepta. Al ir en busca de Fern, la encuentra entrenando sola en el bosque. Fern le pregunta si a Frieren también le costó encontrarla, ya que a Heiter siempre le resulta difícil y si eso no es algo bueno. Frieren responde con un simple supongo, mientras piensa que Fern es casi indetectable para el sensor de mana y que ya domina los conceptos básicos de la magia. En silencio se pregunta cuánto esfuerzo habrá puesto a tan temprana edad. Al ir en busca de Fern, la encuentra entrenando sola en el bosque. Fern señala una enorme roca al otro lado de la montaña y explica que Heiter le dijo que podría arreglársela sola cuando lograra atravesarla. Frieren responde que entonces Heiter era consciente de su progreso. Fern alza su báculo y lanza un hechizo, pero este se desvanece antes de alcanzar la roca. Fern explica que su mana se disipa en el aire. Frieren asciende y responde con calma: «Ya veo». Frieren le pregunta si le gusta la magia. Fern responde que sí. Frieren dice que entonces están en el mismo bote y empieza a enseñarle sobre la magia a largo alcance, explicando los 3 elementos necesarios para un mago. El tiempo pasa lentamente. Frieren continúa descifrando el grimorio y en sus ratos libres enseña magia a Fern. Tras varios años, Heiter le pregunta cómo progresa el entrenamiento. Frieren responde que en 4 años ha mejorado mucho y que es muy devota. Heiter sonríe y dice que por eso pasa tanto tiempo en el bosque. Frieren añade que aún así, todavía le queda un largo camino por hacer. Frieren menciona que logrará descifrar el grimorio antes de que llegue ese momento, pero al intentar decir algo más, Heiter se desploma. Frieren lo lleva a la cama. Heiter le pide que no haga esa expresión y dice que ha sido un milagro haber vivido una vida normal hasta ahora. Frieren le promete terminar el grimorio
y Hayter le pide que cumpla ese favor. Frieren sale a buscar a Fern bajo la lluvia y la encuentra entrenando en el lugar de siempre. Le pide que se tome un descanso y le explica que Hayter ha colapsado y que debería quedarse a su lado. Fern responde que todavía no ha conseguido derribar la roca. Frieren le dice que lo logrará algún día y que por ahora debería, pero Fern la interrumpe. Le dice que no puede ser eventualmente, porque Hayter va a morir. Frieren guarda silencio. Fern le dice que Hayter fue quien le salvó la vida. Fern se encuentra al borde de la montaña, observando en silencio el collar que guarda la imagen de sus padres junto a ella. El viento sopla con fuerza. Tras un largo instante, da un paso al frente decidida a saltar. Entonces, una voz a su espalda rompe el silencio. Sería un desperdicio morir ahora. Fern gira lentamente y ve a Hayter. Confundida, le pregunta por qué sería un desperdicio. Hayter suspira y comienza a contarle que tiempo atrás perdió a un antiguo amigo. A diferencia de mí, Himmel siempre siguió el camino correcto, dice Hayter. Él no hubiera dejado atrás a alguien con problemas. Si él hubiera estado en mi lugar, él hubiera salvado a muchas más personas. En cambio, preferí una vida tranquila, hasta que comprendí que morir de esa forma harían inútiles todas las lecciones que aprendí de Himmel, el coraje, la determinación y la amistad. ¿No se desvanecerían también todos esos recuerdos tan queridos de este mundo? Hayter le dice a Fern que si ella también posee recuerdos preciados en su corazón, morir con ellos sería un verdadero desperdicio. Tras contar su historia, Fern dice que Hayter siempre temió morir y dejarla atrás, y que no quería arrepentirse de haber salvado. Aunque sea maga, dice, no importa, aprenderá a sobrevivir sola. Ese será su agradecimiento. Dice que solo quiere oír de él que hizo lo correcto, que está feliz de haberla salvado y que todo estará bien ahora. Frieren en silencio le pregunta si ya ha memorizado todo lo que le enseñó. Fern asiente. Frieren se giró a marcharse y le dice que haga lo que desee. Fern sonríe suavemente. Frieren vuelve a la casa y continúa descifrando el grimorio, mientras Fern permanece en el bosque entrenando su magia bajo la lluvia. El tiempo siguió su curso. Frieren terminó por fin de descifrar el grimorio y se lo entregó a Hayter. Le dijo con calma que ninguno de los hechizos mencionados, ni la resurrección ni la inmortalidad, realmente existían. No había registros de ellos. Hayter asintió y dijo que ya lo sabía. Frieren lo miró y le preguntó si desde el principio era consciente de ello. Hayter respondió que el miedo a morir es demasiado grande y que si una magia así hubiera existido, el autor no habría dudado en usarla. Frieren quiso saber entonces por qué insistió tanto, pero Hayter la interrumpió suavemente y le preguntó cómo estaba Fern. Frieren respondió que Fern era todavía débil en ciertos aspectos, pero que ya no era inferior a un adulto. Hayter sonrió y dijo que lo había conseguido a tiempo, y que ahora Fern no sería una carga para Frieren. Frieren lo miró y le preguntó si había planeado todo desde el principio. Hayter le respondió que su pago estaba en el cajón del escritorio, y le pidió que esa misma noche se marchara de ahí con Fern. ¿Por qué?, preguntó Frieren. Con voz cansada, Hayter respondió que ya no le quedaba mucho tiempo y que no quería que Fern volviera a sufrir la pérdida de alguien más. Hayter añadió que dejara a Fern a cargo de Frieren. Frieren lo miró y le preguntó si estaba actuando como un héroe otra vez. Luego añadió que Fern ya se estaba preparando para partir. Le dijo que, antes de morir, lo que debía hacer era despedirse de Fern como se merecía y pasar tiempo con ella, creando todos los recuerdos posibles. Hayter le dice a Frieren que es una chica amable. Frieren no responde. Las lágrimas llenan sus ojos mientras le pregunta por qué decidió salvar a Fern. Hayter le dice que si hubiera sido Himmel, sin duda la hubiera salvado. Frieren asiente y dice que tiene razón. Al poco tiempo, Fern vuelve a la casa a ver a Hayter y Frieren se retira en silencio hacia el bosque. Frieren llega al lugar donde Fern entrenaba y dice en voz baja que ella también hará eso. Al ver que la roca finalmente atravesada, una leve sonrisa aparece en su rostro, orgullosa del progreso de Fern. Con el tiempo, Hayter fallece. Su funeral se realiza en la Ciudad Santa. Más tarde, Frieren y Fern visitan su tumba.
Frieren deja caer una bebida sobre la tumba de Hayter. Fern le agradece en voz baja diciendo que gracias a él pudo pagar su deuda. Frieren responde que solo fue engañado por ese sacerdote alcohólico y dice que ya es hora de marcharse.